Hay momentos en la historia de un país que no se anuncian con discursos solemnes ni con actos oficiales llenos de protocolo. Momentos que simplemente ocurren y cuando suceden algo cambia profundamente en el corazón de una nación entera. Ese día parecía uno más dentro de la agenda política de México, un evento institucional, una reunión con representantes comunitarios, líderes, migrantes, cónsules y funcionarios. Un encuentro más para hablar de políticas públicas, programas sociales y estrategias de apoyo para los millones de mexicanos que viven fuera del país. Sin embargo, lo que nadie imaginaba era que en cuestión de minutos el ambiente de aquel lugar cambiaría por completo. Nadie estaba preparado para lo que estaba a punto de suceder, porque lo que comenzó como un acto institucional terminó convirtiéndose en uno de los momentos más emotivos que se han vivido en torno al tema migrante en los últimos años, y en el centro de todo un grupo de jóvenes originarios de distintas regiones de México, jóvenes que decidieron hacer algo más que hablar sobre migración, decidieron convertir esa realidad en música y esa música terminaría tocando lo más profundo del corazón de México para entender la fuerza de ese momento. Hay que entender primero la historia detrás de la canción. No se trataba de un tema compuesto únicamente para sonar bien en redes sociales, ni de una pieza diseñada para volverse viral. Era algo mucho más personal, mucho más profundo. Los jóvenes que crearon el himno crecieron viendo la realidad de la migración muy de cerca. Algunos de ellos nacieron en comunidades fronterizas, otros crecieron en familias que tuvieron que cruzar la frontera, buscando oportunidades algunos más. Vivieron el desgarro de ver partir a sus padres o a sus abuelos hacia Estados Unidos, historias distintas, pero un mismo sentimiento: sacrificio, resiliencia, esperanza. Durante generaciones, millones de mexicanos han tenido que dejar su tierra, sus tradiciones incluso a sus familias para buscar un futuro mejor, no porque quieran irse, sino porque muchas veces no tienen otra opción. Ese es el peso que cargan los migrantes y eso es precisamente lo que estos jóvenes querían contar, no con un discurso político, no con cifras ni con estadísticas, sino con una canción, un himno que dignificara a quienes han cruzado fronteras sin dejar de ser mexicanos. El evento transcurría con normalidad. Funcionarios explicaban programas de apoyo, se hablaba de nuevas estrategias para defender los derechos de los migrantes. El canciller mencionaba 5 líneas de acción para fortalecer el respaldo del gobierno mexicano a los paisanos en Estados Unidos, entre ellas, estrategias de defensa legal para mexicanos en el extranjero, simplificación de trámites consulares, digitalización de documentos, alianzas con organizaciones comunitarias y una mayor presencia directa de consulados en las comunidades migrantes. Era un mensaje claro: los migrantes no estaban solos, México seguía con ellos sin importar la distancia, sin importar las fronteras, pero nadie esperaba que después de esas intervenciones vendría una sorpresa que cambiaría por completo el ambiente del evento. La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que había un regalo especial para los migrantes mexicanos, un homenaje, un reconocimiento, un tributo preparado con orgullo y con amor. Entonces aparecieron los jóvenes, un grupo de artistas que decidieron unir sus talentos para crear algo que representara a millones de mexicanos. Se presentaron como legado de grandeza, un nombre que no fue elegido al azar, porque eso es precisamente lo que querían transmitir: que cada migrante mexicano forma parte de un legado mucho más grande que cualquier frontera. Cuando comenzaron los primeros acordes, el silencio se apoderó del lugar. No era el silencio incómodo de un evento formal, era el silencio de la atención absoluta. Las primeras palabras de la canción hablaban de algo que millones de mexicanos conocen muy bien: el orgullo de la tierra que los vio nacer, el dolor de dejarla ahí, la esperanza de volver. Algún día los versos comenzaron a narrar historias que no suelen aparecer en los titulares. Historias de madres que cruzaron la frontera para que sus hijos tuvieran un futuro mejor. Historias de padres que trabajaron durante años en silencio para sostener a sus familias desde lejos. Historias de jóvenes que crecieron entre dos culturas, tratando de entender quiénes son y de dónde vienen. Cada línea de la canción era un recordatorio de que migrar no es solo moverse de un lugar a otro, es cargar con una historia, con una identidad, con un pedazo de México en el corazón. A medida que avanzaba la canción, algo comenzó a cambiar en el ambiente. Algunos asistentes comenzaron a limpiar discretamente lágrimas de sus ojos, otros simplemente cerraron los ojos para escuchar mejor las palabras del himno. Hablaban de sacrificio, pero también de orgullo. Hablaban de la fuerza de los mexicanos que incluso lejos de casa siguen llevando su cultura, sus tradiciones y su identidad a cada rincón del mundo. Una de las líneas más poderosas:
Decía cambiamos de lugar, no de bandera. Esa frase resumía todo porque un migrante puede vivir en otro país, puede hablar otro idioma, puede adaptarse a otra cultura, pero nunca deja de ser mexicano. Y ese mensaje resonó con una fuerza impresionante. Tanta fuerza que el momento se volvió profundamente emotivo. Incluso la presidenta Claudia Sheinbaum se mostró visiblemente conmovida porque lo que estaba ocurriendo en ese momento no era solamente una presentación musical, era un acto de reconocimiento, un acto de memoria, un acto de identidad nacional. Detrás de la emoción del momento hay una realidad que muchas veces se olvida. Más de 30 millones de personas de origen mexicano viven en Estados Unidos. Muchos de ellos trabajan en sectores esenciales de la economía, agricultura, construcción, servicios, industria, comercio. Durante décadas, los migrantes mexicanos han sostenido no solo a sus familias, sino también a comunidades enteras en México a través de las remesas, que hoy representan una de las principales fuentes de ingreso para el país. Pero más allá de las cifras económicas, la migración tiene un impacto profundamente humano. Cada migrante tiene una historia de valentía, de esfuerzo, de resistencia. Historias que rara vez reciben reconocimiento. Por eso el himno tenía tanto poder, porque finalmente alguien estaba contando esas historias. Uno de los momentos más importantes del evento ocurrió cuando los integrantes del grupo explicaron por qué decidieron crear esta canción. Muchos de ellos crecieron viendo a sus padres migrar, otros nacieron en Estados Unidos, pero siempre escucharon historias sobre México, sobre los pueblos, sobre los abuelos, sobre las raíces. Para ellos, el himno era una forma de honrar esas historias, pero también era un mensaje para las nuevas generaciones, un recordatorio de que la identidad mexicana no desaparece con la distancia. Se transforma, se adapta, pero sigue viva. La música tiene algo especial, puede atravesar fronteras, puede unir a personas que nunca se han visto, puede transmitir emociones que a veces las palabras no logran explicar. Eso fue exactamente lo que ocurrió con este himno, porque no era solo una canción, era un puente entre quienes viven en México y quienes están lejos, un puente entre generaciones, un puente entre culturas. Cuando la canción terminó, el recinto estalló en aplausos, un aplauso largo, emotivo, sincero. Muchos asistentes se pusieron de pie. Otros seguían, con lágrimas en los ojos. La presidenta tomó la palabra y reconoció la fuerza del mensaje. Dijo que canciones como esa recordaban algo fundamental: que los migrantes mexicanos son héroes y heroínas. Personas que han salido adelante con valentía. Personas que merecen reconocimiento, respeto y apoyo porque aunque estén lejos, siguen siendo parte de México. Después del evento, la canción comenzó a circular en redes sociales. Miles de personas compartieron el video. Muchos comentaron que la canción representaba exactamente lo que significa ser migrante. Otros dijeron que era un homenaje que hacía falta desde hace mucho tiempo. Y algunos incluso comenzaron a llamarla el himno de los migrantes mexicanos porque capturaba algo que pocas canciones han logrado expresar: la mezcla de nostalgia, orgullo, dolor y esperanza que define la experiencia migrante. Hay momentos que se olvidan rápido y hay otros que permanecen, momentos que se convierten en símbolos, momentos que recuerdan a un país quién es y de dónde viene. Lo que ocurrió ese día fue más que una presentación musical, fue un recordatorio de algo fundamental. México no termina en sus fronteras. México vive en cada migrante, en cada trabajador que salió adelante lejos de casa, en cada familia que sigue soñando con regresar, en cada corazón que late con orgullo mexicano sin importar en qué parte del mundo se encuentre, porque, como dice el himno, se puede cambiar de lugar, pero nunca de bandera. México es una nación que ha aprendido a sobrevivir a través de la distancia, una nación que se extiende más allá de sus límites geográficos y que vive en cada historia de esfuerzo de sus hijos que trabajan en tierras lejanas. Cada uno de esos migrantes lleva consigo un pedazo de historia, un pedazo de identidad y un pedazo de esperanza. Ese himno logró algo que pocas veces ocurre. Logró poner en palabras y en música lo que millones sienten, pero pocas veces pueden expresar el amor por una tierra que se lleva en el alma, aunque el cuerpo esté lejos. El orgullo de pertenecer a una cultura que nunca desaparece, aunque cambien los paisajes y los idiomas. El recuerdo permanente de un hogar que siempre espera. Ese fue el verdadero poder de ese momento. Recordar que ser mexicano no depende del lugar donde uno viva. Depende del corazón, depende de la historia, depende de la memoria colectiva de un pueblo que ha aprendido a levantarse una y otra vez y a seguir adelante con la frente en alto, porque si algo ha demostrado la historia de México es que los mexicanos pueden cruzar cualquier frontera, superar cualquier obstáculo y construir un futuro mejor,
sin olvidar jamás de dónde vienen, y quizá por eso ese himno conmovió tanto porque recordó algo que a veces se olvida, que detrás de cada migrante hay una historia de valentía, detrás de cada trabajador, hay un sueño, detrás de cada sacrificio. Hay una familia esperando un futuro mejor, y detrás de cada corazón mexicano hay una bandera que nunca se abandona, aunque se crucen miles de kilómetros, aunque cambien los horizontes, aunque pasen los años. México sigue viviendo en cada uno de ellos y seguirá viviendo mientras haya alguien que recuerde sus raíces, mientras haya alguien que cante su historia, mientras haya alguien que diga con orgullo que aunque el acta diga americano, hay en el corazón puro mexicano, porque cambiar de lugar es posible, cambiar de bandera nunca lo será. Y esa es la verdad que ese himno logró recordarle al mundo entero. México no termina en sus fronteras, México vive donde viva un mexicano. Y mientras exista ese orgullo, mientras exista esa memoria, mientras exista esa música, el espíritu de México seguirá cruzando fronteras y seguirá llegando a cada rincón del mundo, recordando a todos que un pueblo que honra su historia nunca desaparece, y que un migrante mexicano no es solo alguien que dejó su tierra, es alguien que lleva su tierra consigo a donde quiera que vaya, porque al final del día el verdadero hogar no siempre es el lugar donde uno vive, sino el lugar que uno lleva dentro del corazón, y para millones de migrantes ese lugar siempre se llama México.